La promesa. La nueva táctica de Leocadia para frenar a Ángela y el peso de un beso. Capítulo 836. Saludos, apasionados de las grandes historias. Bienvenidos una vez más a los pasillos de la promesa, donde cada silencio esconde un secreto y cada palabra amable puede ser un arma de doble filo. En nuestro relato de hoy, la inquietud se apodera del palacio. Un simple telegrama dirigido a Curro, que extrañamente no trae las respuestas esperadas sobre el título de varón, ha desatado los temores más profundos de Lorenzo y Leocadia. ¿Acaso la corona se está cansando de la familia Luján? Pero el verdadero peligro no viene en papel, sino a través de palabras meticulosamente elegidas. Leocadia ha cambiado su estrategia y, con una sutileza magistral, está tejiendo una red de dudas alrededor de Ángela. Su objetivo es claro: manipularla mentalmente para que sea la propia Ángela quien renuncie a la boda. ¿Será lo suficientemente fuerte nuestra protagonista para ver a través de esta trampa, o terminará cediendo ante la presión? Mientras tanto, los corazones también libran sus propias batallas. Martina y Adriano por fin han cruzado esa línea con un beso largamente deseado. Sin embargo, mientras ella no se arrepiente de su sinceridad, a él lo consume la culpa de lo que considera una traición. Y atención, porque en la zona del servicio la paciencia se ha agotado. María Fernández, cansada de maniobras extrañas, ha decidido enfrentar cara a cara a Estefanía para descubrir de una vez por todas qué juego se trae entre manos con Carlo. Poneos cómodos y acompañadme, porque vamos a desentrañar cada hilo de este fascinante capítulo. ¿Comenzamos? El mensaje recibido por Curro no había traído paz, al contrario, había abierto una grieta más profunda en la ya debilitada seguridad de los Luján. En teoría, debía aclarar el asunto de la posible restitución del título de barón de Linaja, pero sus palabras eran tan ambiguas, tan frías y tan calculadamente insuficientes, que acababan diciendo mucho más por lo que callaban que por lo que expresaban. Curro lo había leído una y otra vez, como si en algún pliegue invisible del papel pudiera aparecer de pronto la respuesta que necesitaba. La tinta permanecía igual, la frase escueta, la falta de compromiso, la ausencia de una promesa clara. Nada cambiaba, y, sin embargo, cada lectura le resultaba más inquietante. «No entiendo por qué no responden de manera directa», murmuró, con el telegrama todavía entre los dedos. Si el título va a ser restituido, que lo digan. Si no, que lo nieguen. Pero esto no es una respuesta. Alonso, que había permanecido de pie junto a una ventana, miraba hacia los jardines sin verlos realmente. Su rostro conservaba esa gravedad de los hombres que han aprendido a no mostrar el miedo, pero sus manos, cruzadas a la espalda, se tensaban de vez en cuando. En Palacio, Curro, las respuestas rara vez son directas, dijo con voz baja. Y cuando lo son, casi siempre llegan demasiado tarde. Curro alzó la vista. Había algo en aquella frase que lo inquietó más que el propio telegrama. ¿Cree que debo preocuparme? Alonso tardó en responder. Ese silencio fue suficiente. Creo que debemos ser prudentes. La palabra cayó entre ambos con la pesadez de una sentencia. En la promesa, cuando alguien pedía prudencia, casi siempre significaba que el peligro ya estaba dentro. La noticia no tardó en correr por los pasillos, aunque nadie la pronunciara en voz alta. Bastaban miradas, puertas cerradas demasiado deprisa, conversaciones interrumpidas cuando alguien se acercaba. El telegrama se convirtió en un fantasma. Los criados lo intuían, los señores lo discutían, y aquellos que vivían de manipular la incertidumbre encontraron en él el terreno perfecto para sembrar nuevas sospechas. Lorenzo fue uno de los primeros en convertir aquella ambigüedad en amenaza.
No necesitaba pruebas, le bastaba el tono, la falta de claridad, el contexto. Había leído demasiadas veces los gestos del poder como para no sospechar cuando el poder callaba. Esto no trae nada bueno, dijo con ese aire suyo de hombre que disfruta más anunciando catástrofes que evitando que ocurran. Si el rey quisiera favorecer a los Luján, habría enviado una respuesta firme. Habría dejado claro que el asunto avanza. Pero esto es una manera elegante de decirnos que empiezan a cansarse. Leocadia, sentada frente a él, no respondió de inmediato. Tenía la mirada fija en un punto de la mesa, como si estuviera ordenando las piezas de un tablero invisible. Lo inquietante de Leocadia no era solo su capacidad para intervenir en la vida de los demás, sino la calma con la que lo hacía. Nunca parecía actuar por impulso. Incluso cuando hería, parecía haber medido antes la profundidad exacta de la herida. No es solo el telegrama, dijo al fin, es la crónica del periódico. Esa publicación ha hecho daño. Ha puesto a la familia bajo una luz incómoda. Y en la corte no gustan los escándalos, Lorenzo. Menos aún cuando se repiten. Lorenzo apretó los labios. Los Luján se han convertido en una molestia. Quizá no todos, matizó ella. Él la miró con atención. ¿Estás pensando en Curro? Leocadia no sonrió, pero sus ojos se afilaron. Estoy pensando en Ángela. El nombre quedó suspendido en la habitación. Para Leocadia, Ángela no era solo una joven enamorada. Era una pieza decisiva, una pieza que, si se movía mal, podía arrastrar con ella a demasiados intereses. La boda con Curro, vista desde fuera, podía parecer un acto de amor, una decisión de juventud, un impulso noble. Pero dentro de la promesa nada era tan sencillo. Un matrimonio podía ser refugio, alianza, amenaza o condena. Y Leocadia estaba decidida a impedir que Ángela siguiera avanzando hacia una unión que, a sus ojos, podía destruir mucho más de lo que prometía salvar. Hasta entonces, había empleado la presión directa, el reproche, la advertencia. Pero Ángela no era una muchacha fácil de quebrar. Había aprendido a defender sus decisiones con esa mezcla de ternura y obstinación que tanto irritaba a quienes estaban acostumbrados a mandar. Así que Leocadia cambió de estrategia. Ya no atacaría, no levantaría la voz, no prohibiría. Haría algo mucho más peligroso. Sembraría dudas con dulzura. Ángela la encontró aquella mañana en una estancia tranquila, lejos del ir y venir de los criados. Leocadia parecía esperarla, aunque fingió sorpresa al verla entrar. Tenía entre las manos una labor que apenas miraba, como si su ocupación fuera solo una excusa para transmitir serenidad. Ángela, dijo con suavidad, me alegra encontrarte. La joven se detuvo. Su instinto le advirtió que aquella cordialidad no era inocente. ¿Deseaba verme? No diría tanto, pero sí quería hablar contigo. Sin discusiones, sin órdenes. Sin que ninguna de las dos diga algo de lo que luego pueda arrepentirse. Ángela sostuvo su mirada. Había aprendido que Leocadia podía envolver una amenaza en terciopelo. La escucho. Leocadia dejó la labor a un lado y señaló una silla. Siéntate, por favor. No eres una niña a la que se deba regañar de pie. Ángela no quería obedecer, pero tampoco deseaba parecer temerosa. Se sentó con dignidad, manteniendo la espalda recta. Si esto tiene que ver con Curro, tiene que ver contigo. La interrumpió Leocadia con una calma impecable. Y precisamente por eso quiero medir muy bien mis palabras. Aquello inquietó a Ángela más que un grito. Leocadia respiró hondo.
como si estuviera a punto de ofrecer una verdad dolorosa por compasión. Sé que crees amar a Curro. Y quizá lo amas, no voy a negarlo, sería absurdo y cruel. Pero el amor, querida, no siempre basta para sostener una vida. A veces, ni siquiera basta para sostener una semana. Ángela bajó la mirada un instante y luego volvió a alzarla. No espero que mi vida sea sencilla. Eso es lo que dicen todos los que aún no han sido aplastados por las consecuencias de sus decisiones. La frase fue dicha sin dureza, pero entró como una aguja. Curro y yo sabemos lo que queremos. ¿De verdad?, preguntó Leocadia, casi con tristeza. ¿Lo sabéis, o solo sabéis lo que sentís ahora, en este momento, rodeados de tensión, de peligro, de una necesidad desesperada de aferraros a algo puro? Ángela apretó las manos sobre su falda. No intenté convertir mi amor en una imprudencia. Yo no convierto nada, Ángela. Solo observo, y lo que veo es a una joven valiente, sí, pero también herida. Una joven que cree que casarse con Curro será una manera de salvarse de todas las sombras que la rodean. La respiración de Ángela se volvió más contenida. No necesito que nadie me salve. Eso dices. Y tal vez sea cierto. Pero dime una cosa. Si mañana todo empeora, si el telegrama resulta ser una señal de que la corte empieza a apartarse de los Luján, si el título no se restituye, si el nombre de Curro queda atrapado en una disputa que lo excede, ¿quieres quedar atada a ese destino para siempre? La joven sintió que el suelo se movía apenas bajo sus pies. No porque dudara de Curro, sino porque Leocadia había elegido el camino más cruel. No atacaba al hombre que amaba, atacaba el futuro que podían tener. Curro no es su título, respondió Ángela con voz más baja. No me caso con un nombre ni con un reconocimiento del rey. No, te casas con un hombre que vive dentro de una familia marcada por secretos, deudas y enemigos. Te casas con alguien que, aunque no quiera, arrastra una historia que puede tragarte a ti también. ¿Y qué propone? ¿Que lo abandone por miedo? Leocadia inclinó ligeramente la cabeza. Propongo que pienses, solo eso, que no confundas coraje con precipitación, que no tomes una decisión irreversible solo porque ahora te parece imposible hacer otra cosa. Ángela se levantó, necesitaba aire, distancia, recuperar el control. No soy tan fácil de manejar como usted cree. Por primera vez, Leocadia permitió que una sombra de firmeza asomara en su rostro. No intento manejarte. Ángela la miró con una mezcla de rabia y dolor. Eso es exactamente lo que hace. Solo que hoy lo hace con voz más dulce. Leocadia guardó silencio. Había algo casi admirativo en su expresión. Ángela no había caído de inmediato. Pero eso no significaba que la semilla no hubiera sido plantada. Piénsalo, dijo al fin. No por mí, por ti, y si de verdad amas a Curro, piensa también por él. Ángela salió de la habitación con paso firme, pero al cruzar el pasillo su seguridad empezó a resquebrajarse. Odiaba admitirlo, incluso en secreto, pero algunas palabras se le habían quedado dentro. No porque creyera a Leocadia, sino porque el miedo tiene una habilidad terrible. Sabe disfrazarse de prudencia. Cuando Curro la encontró más tarde, junto a una galería donde la luz entraba oblicua y dorada, notó enseguida que algo había cambiado. Ángela. Ella se volvió con una sonrisa breve, demasiado breve. Curro. Él se acercó, preocupado. ¿Qué ocurre? Nada. Cuando dices nada con esa cara, significa que ocurre algo. Ángela intentó apartar la mirada, pero Curro tomó su mano con delicadeza. Háblame.
Ese gesto casi la desarmó. Porque Curro no exigía, no presionaba, solo se acercaba a ella con la honestidad de quien sabe que el mundo ya es bastante cruel y no quiere añadir más peso. He hablado con Leocadia. Curro cerró los ojos un instante. ¿Qué te ha dicho? Lo que suele decir. Solo que esta vez no parecía una amenaza. Parecía preocupación. Eso es más peligroso. Ángela soltó una risa amarga. También lo pensé. Curro acarició sus dedos con el pulgar. ¿Te pidió que cancelaras la boda? No con esas palabras. Me pidió que pensara, que no confundiera amor con precipitación. Que no me atara a un destino que quizás se vuelva contra nosotros. Curro sintió un golpe de culpa. No por haber hecho algo malo, sino por saber que su vida, su nombre y su historia podían convertirse en una carga para la mujer que amaba. Quizá tiene razón en una cosa, murmuró. Ángela lo miró con alarma. No digas eso. No digo que debamos separarnos. Digo que quizás sí estoy trayendo demasiadas sombras a tu vida. Las sombras ya estaban aquí antes de ti. Pero conmigo se hacen más grandes. Ángela le tomó ahora la mano con más fuerza. Curro, escúchame. No quiero un futuro sin dificultades si el precio es vivir lejos de ti. No quiero una seguridad construida sobre una renuncia que me rompería por dentro. Yo no podría perdonarme si por mi culpa sufres. Entonces no me apartes para salvarme. Eso también me haría sufrir. Curro la miró largamente. Había amor en sus ojos, pero también miedo. Ese miedo que aparece cuando uno descubre que amar no consiste solo en desear al otro, sino en sentirse responsable de su dolor. El telegrama, empezó él. El telegrama no decidirá por nosotros. Puede cambiar muchas cosas. Pero no lo que somos. La frase era hermosa, pero los dos sabían que en la promesa lo que uno era no siempre bastaba. A veces importaba más lo que otros estaban dispuestos a hacer con tu nombre, tu pasado y tus secretos. Mientras tanto, lejos de aquella conversación, otra culpa se abría paso en silencio. Adriano no conseguía encontrar descanso desde el beso con Martina. El recuerdo lo perseguía con una mezcla insoportable de dulzura y remordimiento. Había sentido la verdad de aquel instante en cada fibra del cuerpo, y precisamente por eso le resultaba más difícil perdonarse. Martina, por su parte, no podía arrepentirse. Podía comprender el conflicto, podía reconocer que todo era complicado, pero no negar lo evidente. El beso no había sido un error nacido del impulso, había sido la consecuencia natural de una tensión que ambos llevaban demasiado tiempo ocultando. Adriano la evitó durante parte de la mañana, pero la promesa era un lugar demasiado pequeño para los secretos grandes. Finalmente, se encontraron en un rincón apartado del jardín, donde las hojas se movían con una suavidad que contrastaba con la tormenta que ambos llevaban dentro. No deberíamos estar aquí, dijo él antes incluso de mirarla. Martina cruzó los brazos, herida por aquella primera frase. Buenos días también para ti. Adriano se pasó una mano por el rostro. Perdona. No quería sonar así. ¿Cómo querías sonar? Como si el beso no hubiera ocurrido. Él cerró los ojos. Precisamente porque ocurrió no sé cómo hablarte. Martina dio un paso hacia él. Pues empieza por la verdad. Adriano dejó escapar una respiración temblorosa. La verdad es que no he dejado de pensar en ello, y la verdad es que eso me hace sentir miserable. ¿Miserable? Sí, porque Jacobo no merece esto. Tú no mereces esto. Yo no tengo derecho a entrar en tu vida así, a removerlo todo, a darte una esperanza que quizá no puedo sostener. Martina lo miró con una tristeza serena. No me diste una esperanza, Adriano. Me diste un beso.
Y yo lo respondí. No deberías haberlo hecho. ¿Por qué tú lo dices? Porque yo no estoy libre de culpa. Nadie en este palacio está libre de culpa. Él la miró entonces. En los ojos de Martina no había capricho ni ligereza. Había una sinceridad que lo desarmaba. Martina, lo que pasó fue que por un instante dejamos de mentir. Adriano tragó saliva. No es tan simple, no. Claro que no, pero tampoco es tan falso como intentas hacerlo parecer. El silencio que siguió no fue vacío. Estuvo lleno de todo lo que ninguno se atrevía a decir. Adriano se acercó apenas, como si su cuerpo todavía recordara el camino hacia ella, pero se detuvo a tiempo. Yo no quiero hacer daño. A veces hacemos daño intentando no hacerlo, respondió Martina. Él bajó la cabeza. ¿Y qué quieres de mí? Martina tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz sonó menos desafiante y más vulnerable. Quiero que no me trates como si yo no hubiera sentido lo mismo. Como si fueras el único que carga con la culpa, el único que piensa, el único que sufre. Yo también sé lo que significa cruzar una línea, pero no voy a fingir arrepentimiento solo para que tú puedas sentirte más noble. Adriano la miró con una mezcla de dolor y admiración. Eres más valiente que yo, no. Estoy más cansada de mentirme. Aquella frase lo dejó sin respuesta. Martina se marchó antes de que él pudiera decir algo más. Y Adriano quedó solo, con la certeza de que su culpa no apagaba el deseo, y de que el deseo, por mucho que quisiera negarlo, ya había dejado de ser una sombra para convertirse en una verdad. En el área del servicio, la tensión tenía otro rostro, menos aristocrático, menos envuelto en títulos, pero igual de peligroso. Estefanía volvía a cargar contra Carlo con una dureza que no parecía agotarse nunca. Lo acorralaba con reproches, con exigencias, con ese resentimiento de quien se siente traicionada por la vida y busca un culpable concreto al que hacer pagar. Tú siempre has sido igual, le soltó, con la voz afilada. Vas de una mujer a otra, sonríes, prometes, haces que crean en ti, y luego te marchas como si no hubieras dejado nada roto detrás. Carlo, que al principio había intentado mantener la calma, apretó los puños. No tienes derecho a decir eso. No, ¿de verdad? ¿Cuántas mujeres han llorado por ti, Carlo? ¿Cuántas se han sentido utilizadas? Yo nunca quise hacer daño a nadie. Estefanía soltó una risa seca. ¡Qué frase tan cómoda! Nunca quisiste, nunca pensaste, nunca calculaste, pero el daño quedó igual. Él se acercó un poco, bajando la voz para que nadie más oyera. Entiendo que estés desesperada, entiendo que quieras una salida, pero no voy a delinquir. No voy a mentir, no voy a falsificar nada ni a meterme en algo que pueda hundirnos más. Los ojos de Estefanía brillaron con furia. Hundirte a ti, ¿quieres decir? A todos. No finjas nobleza conmigo, tú lo que tienes es miedo. Sí, admitió Carlo, sorprendiéndola. Tengo miedo, pero no de ti. Tengo miedo de convertirme en alguien que ya no pueda mirarse al espejo. Aquella respuesta la golpeó más de lo que esperaba. Durante un segundo, Estefanía pareció quedarse sin argumento. Pero enseguida recuperó su dureza. ¡Qué bonito! El hombre que ha vivido sin medir consecuencias ahora descubre la moral. Tal vez tarde, pero la descubre. Entonces no me sirves. Carlo la miró con cansancio. No soy una herramienta, Estefanía. No, eres una decepción. No sabían que María Fernández los había visto otra vez. No había oído todo, pero sí lo suficiente para confirmar que entre ambos había algo turbio,
algo que Carlo no quería contar y Estefanía necesitaba arrancarle. María llevaba días observando, reuniendo gestos, silencios, miradas esquivas. Y había llegado a su límite. Más tarde, cuando encontró a Estefanía sola, no se permitió dudar. María no era de las que disfrutaban metiéndose en asuntos ajenos, pero tampoco toleraba que alguien contaminara el servicio con intrigas que podían salpicar a todos. «Tenemos que hablar», dijo, plantándose frente a ella. Estefanía fingió sorpresa. «¿Tú y yo?» «Sí, tú y yo. No sabía que tuvieras algo que decirme, pues lo tengo. Y bastante». Estefanía la miró con desdén. «Adelante». María respiró hondo. «¿Qué estás haciendo con Carlo?». La pregunta cayó directa, sin adornos. Estefanía no parpadeó. «No sé de qué hablas, si lo sabes. Os he visto demasiadas veces hablando a escondidas. Siempre tensos, siempre como si estuvierais a punto de hacer algo que no queréis que nadie descubra. Deberías ocuparte de tus tareas. Y tú deberías dejar de tratar a todos como si fuéramos tontos». El rostro de Estefanía se endureció. «Ten cuidado, María. No. Ten cuidado tú, porque Carlo podrá tener muchos defectos, pero últimamente parece un hombre acorralado. Y cada vez que te acercas a él, sale peor de lo que estaba. Quizá Carlo no es tan inocente como tú crees». «No he dicho que sea inocente. He dicho que tú estás moviendo algo sucio». Estefanía dio un paso hacia ella. «¿Y qué vas a hacer? ¿Ir contando sospechas por los pasillos?». María sostuvo su mirada sin retroceder. «Si hace falta, sí». Durante un instante, pareció que Estefanía iba a estallar. Pero se contuvo. Su sonrisa fue fría. «No sabes dónde te estás metiendo. Puede ser. Pero ya estoy dentro». Aquella confrontación no resolvió nada. Pero cambió algo. María ya no era solo una observadora. Había entrado en el conflicto, y Estefanía comprendió que sus maniobras empezaban a ser demasiado visibles. En otro extremo del palacio, Pía vivía una jornada amarga. Cristóbal no le quitaba ojo de encima. Cada movimiento suyo parecía ser evaluado, cada pausa interpretada como pereza, cada gesto de cansancio convertido en una prueba contra ella. Pía, que había soportado humillaciones más grandes de las que muchos podían imaginar, sentía sin embargo que aquella vigilancia constante empezaba a desgastarla de una forma distinta. No era un golpe, era una gota cayendo una y otra vez sobre la misma piedra. «Ese mantel no está bien colocado», dijo Cristóbal, apareciendo a su espalda. Pía cerró los ojos un segundo antes de responder. «Lo corregiré ahora mismo. Eso dijiste antes con la cristalería». Y la cristalería quedó lista. Tarde. Ella se volvió lentamente. «¿Desea algo más?». Cristóbal arqueó una ceja. «Deseo que trabajes como corresponde». La frase fue dicha con una superioridad tan hiriente que Pía sintió arder la garganta. Pero no podía permitirse perder el control. «No allí, no delante de él. Estoy trabajando». «No lo parece. Te distraes. Caminas de un lado a otro como si tuvieras la cabeza en otra parte». «Quizá porque tengo muchas tareas a la vez». «Excusas». Pía sostuvo la bandeja con más fuerza. «No son excusas, es la realidad del servicio». Cristóbal sonrió apenas. «La realidad del servicio es obedecer». Aquella palabra, obedecer, se clavó en Pía como un recuerdo desagradable. Obedecer había sido durante demasiado tiempo la jaula de muchas mujeres en la promesa. Obedecer al Señor, al marido, al miedo, a la conveniencia. Pía bajó la mirada, pero no por sumisión, sino para evitar que él viera la rabia que le cruzaba los ojos.
Haré lo que deba hacer, dijo. Eso espero. Cuando Cristóbal se alejó, Pía permaneció inmóvil unos segundos. Luego siguió trabajando, pero algo dentro de ella se había tensado. Hay días en los que una persona no se revela todavía, pero empieza a dejar de aceptar. Y eso, en un lugar como La Promesa, ya era el comienzo de una amenaza. Vera, mientras tanto, llevaba su propia inquietud. El asunto del duque de Carril no podía seguir flotando como una sombra sin nombre. Había demasiadas preguntas, demasiadas versiones a medias, demasiados silencios. Y Vera empezaba a comprender que esperar respuestas de quienes preferían ocultarlas era una forma lenta de condenarse. Teresa la encontró sentada con papel y pluma, mirando la hoja en blanco como si aquella superficie pudiera devolverle una verdad. Todavía no has escrito nada. Vera negó con la cabeza. No sé cómo empezar. Teresa se acercó con cuidado. Empieza por lo que necesitas saber. Necesito saberlo todo. Entonces escribe eso. Vera soltó una risa nerviosa. Mi madre se asustará. Quizá. Pero si sabe algo, también entenderá que no puedes seguir así. Vera mojó la pluma en tinta. La mano le temblaba ligeramente. ¿Y si la respuesta es peor que la duda? Teresa se sentó a su lado. La duda ya te está haciendo daño. Vera miró a su amiga. Había gratitud en sus ojos. No sé qué haría sin ti. Probablemente escribirías la carta igual, pero tardarías el doble. Por primera vez en aquella mañana, Vera sonrió. Luego empezó a escribir. Cada palabra parecía costarle, no porque no supiera qué decir, sino porque decirlo lo volvía real. Preguntó por el duque de Carril, por las circunstancias que rodeaban su nombre, por aquello que su madre pudiera haber callado. No acusó, no exigió, pero dejó claro que necesitaba respuestas. Que ya no era una niña a la que pudieran proteger con mentiras. Cuando terminó, Teresa dobló la carta con cuidado. Yo me encargo de que salga. Vera la sujetó por la muñeca antes de que se marchara. Gracias. No me las dé todavía. Esperemos a ver qué contesta. La carta salió de La Promesa como salen algunas verdades. En silencio, sin levantar sospechas, pero cargada de un poder que todavía nadie alcanza a medir. Y mientras esas pequeñas tormentas crecían en distintos rincones del palacio, el gran hilo de la jornada volvía inevitablemente hacia Ángela. Leocadia la observaba sin parecer hacerlo. Curro intentaba mantenerse firme sin arrastrarla a su miedo. Lorenzo alimentaba sospechas sobre el rey y el destino de los Luján. Alonso guardaba sus preocupaciones detrás de su dignidad. Todo convergía en una pregunta que nadie formulaba en voz alta, pero todos sentían, ¿resistirá Ángela? La joven pasó el resto del día atrapada entre el amor y la duda. No dudaba de Curro. Eso se lo repetía una y otra vez. Dudaba del mundo alrededor de Curro. Dudaba de la capacidad de ambos para sobrevivir a las presiones, las intrigas, las amenazas veladas. Leocadia había sido hábil. No había dicho, no te cases. Había dicho, piensa. Y una vez que alguien empieza a pensar con miedo, hasta el amor más claro puede parecer imprudente. Al caer la tarde, Ángela volvió a encontrarse con Leocadia. Esta vez fue casi inevitable, como si el palacio las empujara hacia una segunda ronda. Leocadia estaba junto a una ventana, contemplando la luz que se apagaba sobre los jardines. No esperaba verte de nuevo hoy, dijo. Ángela no se acercó demasiado. He pensado. Leocadia la miró lentamente. Me alegra oírlo. No se alegre tanto. Una chispa de interés cruzó los ojos de Leocadia. Dime. Ángela respiró hondo. He pensado en lo que me dijo. En el peligro, en el título.
En el telegrama, en la posibilidad de que la corte se vuelva contra los Luján. He pensado en que casarme con Curro puede traerme problemas, dolor, incertidumbre. Leocadia no interrumpió, sabía escuchar cuando escuchar podía darle ventaja. Y también he pensado, continuó Ángela, en lo fácil que sería llamar prudencia a la cobardía. En lo cómodo que resultaría decir que renuncio por sensatez cuando en realidad estaría renunciado por miedo. El rostro de Leocadia se volvió más frío. El miedo no siempre es un mal consejero. No, pero tampoco debes ser el amo de mi vida. Hablas como si fueras libre de decidir sin consecuencias. No, hablo sabiendo que toda decisión tiene consecuencias, incluso obedecerla a usted. Leocadia dio un paso hacia ella. Te equivocas si crees que soy tu enemiga. Quizá usted también se equivoca si cree que puede salvarme destruyendo lo que amo. El silencio entre ambas se cargó de una tensión delicada. No era una guerra abierta, todavía no. Pero sí una frontera. Curro no podrá protegerte de todo, dijo Leocadia. No le he pedido que lo haga. Entonces acabarás descubriendo que el amor no basta. Ángela sostuvo su mirada. Tal vez. Pero prefiero descubrirlo viviendo mi verdad que sobrevivir dentro de una mentira elegida por otros. Leocadia no respondió, y esa ausencia de respuesta fue, por primera vez, una pequeña victoria para Ángela. Pero la promesa no concede victorias completas. Nunca. Cada gesto de valentía abre una puerta, y detrás de esa puerta suele haber un precio. El telegrama seguía sin aclararse. Lorenzo seguía convencido de que el rey empezaba a cansarse de los Luján. Leocadia no había logrado doblegar a Ángela, pero tampoco había agotado sus recursos. Martina y Adriano continuaban atrapados entre la culpa y el deseo. María había desafiado a Estefanía, sin saber todavía hasta dónde podía llegar esa mujer. Pía soportaba la vigilancia de Cristóbal con una dignidad cada vez más cercana a la rebelión. Y Vera había enviado una carta que podía traer una respuesta capaz de cambiarlo todo. Al final del día, cuando el palacio empezó a recogerse en una calma solo aparente, Curro encontró a Ángela en el mismo lugar donde la había visto turbada horas antes. Ella parecía cansada, pero no vencida. ¿Estás bien?, preguntó él. Ángela lo miró y, por primera vez en todo el día, sonrió sin esfuerzo. No del todo. Curro se acercó. Eso no suena tranquilizador. Es sincero. Él asintió con ternura. Me basta. Ángela tomó su mano. Tengo miedo, Curro. La confesión no lo alejó. Al contrario, lo acercó más. Yo también. Pero no quiero que el miedo decida por nosotros. Curro apretó suavemente sus dedos. Entonces no lo hará. Prométeme algo. Lo que quieras. Ángela lo miró con los ojos brillantes. Si todo se complica, si el título, el rey, tu familia, Leocadia, quien sea. Si todos intentan separarnos, no decidas por mí. No me apartes creyendo que así me proteges. Curro sintió que aquella petición lo atravesaba. Ángela, promételo. Él tardó un segundo, pero finalmente respondió. Te lo prometo. Ella cerró los ojos, aliviada. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque al menos ya no estaba sola frente a él. En la promesa, las trampas rara vez se cierran de golpe. Primero se preparan, se adornan con buenas intenciones. Se cubren de prudencia, de consejos, de advertencias razonables. Leocadia lo sabía mejor que nadie. Por eso no necesitaba vencer a Ángela en un solo día. Le bastaba con hacerla dudar, con colocar una sombra entre ella y Curro,
con esperar el momento exacto en que el amor se volviera vulnerable. Pero Ángela también había empezado a entender el juego, y aunque el capítulo dejaba en el aire la gran pregunta, si caerá o no en la trampa de Leocadia, algo quedaba claro: ya no era la muchacha ingenua que otros podían conducir sin resistencia. Podía temblar, podía llorar, podía tener miedo, pero había aprendido a mirar de frente a quienes pretendían decidir su destino. Y en un palacio donde todos esconden algo, donde un telegrama puede encender sospechas sobre la corona, donde un beso puede romper equilibrios y una carta puede desenterrar secretos enterrados durante años, esa valentía no era poca cosa. Era, quizá, el primer paso hacia una guerra mucho más grande.